A ver, allí en la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, hermanos. Capítulo 3, del 1 al 10. Si alguien me puede ayudar con esta lectura. Yo le puedo leer, mi hermanito. Déjeme buscar. Gracias, hermana. Gracias. Primera de Pedro, No, segunda. segunda de Pedro, perfecto. 3, Capítulo, 3, 3 del 1 al 10. perfecto. Aquí estoy. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amén. Gracias, hermana. Bueno, aquí está, hermanos, lo que el apóstol Pablo está aquí advirtiendo a los hermanos acerca de los burladores que deberían de presentarse dudando de la venida del Señor. Y lo que Pedro contesta, hermanos, es que es la palabra de Dios la que tiene el control de todas las cosas. Y ya les habló del diluvio y ahora les dice, hermanos, que por la misma palabra, ahora, hermanos, los cielos y la tierra están reservados para el fuego. Y luego, hermanos, dice que para Dios no cuenta el tiempo. Dice aquí, hermanos, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Él no mira el tiempo como lo vemos nosotros. Entonces, hermanos, el Señor, dice el verso 9, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Lo que está diciendo Pedro, hermanos, que la venida del Señor es segura y que si el Señor no ha venido, hermanos, es simplemente por su grande paciencia y misericordia que está esperando que las gentes se arrepientan. Él no quiere que ninguno perezca. Hermanos, Él vino del cielo a la tierra para darnos el maravilloso plan, hermanos, que obedeciéndolo nos va a llevar hasta el mismo cielo. Él no quiere, hermanos, que ninguno perezca.
sino que todos se arrepientan. Y ese es el tema, hermanos, que me sugirió el hermano, el arrepentimiento. De manera que si usted tiene algo que aportar en cuanto al arrepentimiento, siéntase en libertad, porque esto es una clase. Fíjense lo que el mismo Pedro dice, hermanos, allí en el en el libro de los Hechos, hermanos, allí en uno de sus primeros mensajes, hermanos, cuando él está hablando ahí también de este tema del arrepentimiento, es el primer mensaje que él pronuncia, hermanos, ahí en el capítulo 2, a partir del verso 36. ¿Qué dice? Si alguien me quiere ayudar, 2:36 de Hechos, 2:36 en adelante. Sé pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hasta ahí, hermano. No, sígalo. Dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y Ok, con esta, pasas al verso, perdón, pasas hasta el verso 41, hermano. vale, es el 41. Así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban Gracias, en... hermano. Sí, Bien, sígale. ok. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ok, aquí el apóstol Pedro está predicando y los está, hermanos, señalando como los culpables de haberle dado muerte al Salvador del mundo. Entonces, cuando está predicando el apóstol Pedro, él les dice que ese Cristo que ellos mataron, que ellos escupieron y que ellos escarnecieron, no está muerto, está vivo. Y no solo eso, les dice que está en el cielo sentado al lado de su Padre. Y luego dice el 36, algo que les impactó. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Vean la respuesta. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos están aceptando, hermanos, que ellos son culpables, que ellos le dieron muerte al Salvador del mundo. Y ellos preguntan: ¿qué hacemos? Ya lo matamos y ahora, ¿qué hacemos? Pedro les dice: arrepentíos, verso 38. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, lo que Pedro les está diciendo, hermanos, ahí, es que, hermanos, cuando ellos están compungidos de corazón, ellos, hermanos, están tristes, están aquí, hermanos, ya a un paso de arrepentirse y le preguntan: ¿qué haremos? Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícense para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, lo que leía el hermano en el verso 41, ahí está la respuesta, hermanos, de estos 3,000 hermanos que se arrepintieron a raíz del mensaje del apóstol Pablo. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hermanos, aquí vemos nosotros, hermanos, el arrepentimiento de estas personas. Ahora, cuando nosotros vemos, hermanos, el mensaje del Señor Jesús, fijémonos, hermanos, cuando inicia su ministerio, cuáles son las palabras que el Señor utiliza ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 17, ¿qué es lo que dice?
Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando leemos ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, del verso 18 en adelante, cuando, hermanos, José, hermanos, quiere dejar a María al verla que salió embarazada, hermanos, dice allí que quiso dejarla secretamente y viene el ángel y habla con él y le dice que no tema de recibir a María, su mujer, porque lo que hay en ella es engendrado del Espíritu Santo. Y luego le dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El propósito, la misión del Señor, hermanos, al venir a este mundo, es, hermanos, la salvación del género humano. Y, hermanos, al comenzar su ministerio, sus primeras palabras son, hermanos, hablar del arrepentimiento. ¿Qué sugiere esto, hermanos? Esto sugiere, hermanos, el deseo ferviente y grande del Señor por la salvación de las almas. El Señor Jesús, al igual que su Padre, allá en el Antiguo Testamento, su Padre anhelaba, deseaba, buscaba que el pueblo de Israel se arrepintiera. Y le llamó, hermanos, al arrepentimiento infinidad de veces. Profetas iban y profetas venían y les hablaban, hermanos, del arrepentimiento. Pero, hermanos, desgraciadamente, la dureza de corazón era mucha. Fíjense lo que nos dice Isaías, hermanos, allí en el capítulo 1. Isaías también está tocando este tema del arrepentimiento. ¿Qué dice Isaías capítulo 1, verso 1 al verso 3? Si alguien me quiere ayudar con esa lectura, por favor. Yo le leo, mi hermanito, Isaías 1. Por favor, sí, por favor. Isaías 1 dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usía, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oí, cielo, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Ok, vamos a detenernos tantito ahí, hermana. Fíjense aquí, el Dios del cielo a través de Isaías está declarando la condición en que se encontraba el pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que nos dice, amados hermanos, acerca de esto? Bueno, nos dice que los animales eran mejores porque el buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su señor, pero Israel no entiende. Mi pueblo, dice, no tiene conocimiento. Se refleja la tristeza del Señor cuando dice, quería hijos y los engrandecí. Y eso es cierto, hermanos. Dios los engrandeció hasta lo máximo y el pueblo le pagó, hermanos, con rebeldía. Hermanos, el pueblo le dio la espalda. Y aquí en el tiempo de Isaías, hermanos, está declarando la situación pecaminosa del pueblo. Ahora quiero continuar, hermanos, ahí con el verso 16, capítulo 1, verso 16. ¿Me puede ayudar usted, hermano, por favor? Le leo, hermanito. Ok, hermana. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Sígale. Ajá. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Gracias. Fíjense, hermanos, aquí a partir del del verso 16, les está, hermanos, llamando al arrepentimiento. Y ahí nos hace saber Isaías qué significa el arrepentimiento, dejar de hacer lo malo y disponerse a hacer el bien. Se habían apartado tanto del buen camino que ahí Isaías les menciona ahí algo de lo que implica el hacer el bien, cuidar de las viudas, cuidar del huérfano. Entonces, hermanos, ahí hay una esperanza grande para ellos, hermanos, porque Dios en su infinita misericordia no quería enviarles el castigo que ya estaba cada vez más cerca. Él, como es un ser omnisciente, él veía la tragedia que se iba a desatar en contra de ellos por su falta de arrepentimiento. Y los está llamando a que se arrepientan y les dice que hay esperanza. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. ¿Qué significa? Que había esperanza, hermanos. Pero ¿cuál era la condición, amados hermanos? La condición era que ellos debían arrepentirse, deberían dejar de hacer lo malo y disponerse para hacer el bien. Y luego viene allí marcado, hermanos, si quisiereis, dice, y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Ahí está, hermanos, la bendición que ellos tendrían si ellos se arrepentían. Verso 20 dice, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Qué fue el resultado de esto, mis queridos hermanos? ¿Se recuerdan? ¿Alguien recuerda en qué quedó la historia, hermanos, aquí por la falta de arrepentimiento del pueblo? Hermano Pío. Sí. Bueno, ya contra ellos prácticamente Dios ya dio un juicio. Pero también es bien importante, hermanos, que esas palabras de esos profetas, y yo pienso que lo vuelve como que Pedro en los primeros 2 versículos de la lectura que hizo, como que está hablando sobre el día del Señor, porque hablar allá de todo esto, está hablando hasta que yo pienso que ellos realmente, nosotros podemos analizarlo de aquí hacia atrás, ¿va? Pero ellos lo querían ver hasta la venida. Entonces, bien, yo siento que nosotros tenemos un poco más de facilidad por la importancia. Estaban hablando del día del Señor. Y también para nosotros, realmente para nosotros nos ayuda a comprender mejor el plan de Dios. Y para mejor explicarle a la gente la necesidad que tiene del arrepentimiento. Porque a través de la historia podemos ver, no podemos ya analizar el destino de la humanidad, tanto de acá hablaban los profetas y Jesús que anunciaron el juicio sobre el pecado, porque es lo que está viendo ahí, el pecado y la maldad. Y también pecado, maldad, arrepentimiento y salvación. Y nosotros tenemos que, y también nos motiva a nosotros a vivir, ¿verdad? Si no es que seamos perfectos, pero a vivir. Yo creo, hermano, que una de las cosas dentro del plan de salvación que nunca deja de ser, que tiene que estarse repitiendo, es el arrepentimiento. Porque cada momento tenemos que estarlo. Nos bautizamos una vez, confesamos a Jesús y ya ahorita tenemos ese proceso. Entonces, tenemos que estar siempre recordando la importancia que tiene la salvación, tanto para la persona que está a mi lado como para mí mismo. Dios le bendiga, hermano. Hermanito Pío, hermanito Pío, cada vez que el pueblo de Israel era desobediente, eran esclavizados, eran llevados a cautiverio,
y ahí era donde venía el arrepentimiento y empezaban a clamarle al Señor y el Señor los volvía a perdonar, pero igualito se mantuvieron en ese círculo vicioso de pecado y de arrepentimiento y luego de pecado. En eso vivieron mucho tiempo, pues. Y entonces no había un verdadero arrepentimiento, pues. Sí, es por eso que citaba esto, hermana, que Dios anhelaba el arrepentimiento de su amado pueblo porque no quería que sufrieran el castigo que él sabía que les iba a venir y les vino, porque allí lo dijo ahorita Isaías, si no quisierais, dice, seréis consumidos a espada, y así fue lo que sucedió. Ahora, cuando vemos nosotros las palabras de Jeremías, que Jeremías les decía, averiguar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andar por él. Y dijeron, no andaremos. Ahora, Dios anhelaba el arrepentimiento. Fíjense lo que encontramos en Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, del verso del verso 5 en adelante. No sé si me escuchen. Tere, algo pasó aquí. Estoy bien, hermano Pío, también se le escucha, manito. Sí, muy bien. Entonces, vamos a Daniel capítulo 1, del verso 5 en adelante, dice, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías y los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre, puso a Daniel Belsasar, y a Ananías Sadrach, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón, aquí está la reflexión, hermanos, que hubo allá en Babilonia cuando estaban como esclavos, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, que al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Se fijan, hermanos, aquí el cambio que hay en estos hombres de Dios, en Daniel y sus compañeros, y yo no sé cuántos más. Pero, hermanos, esto es la actitud que Dios buscó siempre, hermanos, antes de darles o de mandarles el castigo que les mandó, el cual los tiene ahora como esclavos allí en Babilonia. Entonces, a raíz de esta reflexión, ¿qué dice el verso 9, hermano Armando? 1:9 de Daniel. Amén, hermano. Dice la palabra de Dios. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dígale. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y no den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas.
14. Consistió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Ok, vamos a dejarlo ahí, hermanos. Entonces, fíjense, aquí encontramos nosotros la respuesta de Dios, la intervención de Dios inmediatamente cuando hay una reflexión en Daniel y sus compañeros. El Dios del cielo viene en ayuda, hermanos, de Daniel y sus compañeros. Y hermanos, Daniel y sus compañeros están dispuestos a no contaminarse, a no pecar más contra Dios. Ellos reconocen, hermanos, hasta dónde los llevó el pecado por su dureza de corazón de no haberse arrepentido. Entonces ahora ellos no quieren, hermanos, ofender a Dios ni con la comida. Y aquí está la firmeza de estos hombres y está, hermanos, inmediatamente la intervención de Dios. Y es maravilloso lo que sigue después de esto, hermanos, de ver la bendición que Dios les da, bendición tras bendición, por su actitud de arrepentimiento. Entonces, hermanos, qué importante es el arrepentimiento, hermanos. Gloria a Dios porque ustedes y yo, hermanos, llegó el día en que nosotros, hermanos, reconocimos las faltas que teníamos delante de nuestro Dios, nos arrepentimos y ahora, hermanos, estamos aquí formando parte del pueblo de nuestro Dios. No sé, algo que quieran decir, hermanos, que quieran añadir. Bueno, hermanito, sí, yo quisiera, con permiso de los varones, Sí, hermano. yo considero que el arrepentimiento, y de hecho, pues, y justo por eso en Hechos 2:38, es la primera palabra, arrepiéntanse. Y he visto, ¿verdad?, que muchos se han bautizado y se han sumergido al agua, pero realmente en muchos de esos no ha habido un verdadero arrepentimiento, porque regresan de nuevo y es lo mismo, pues es como cayendo en lo mismo que estaba haciendo el pueblo de Israel, pues que se arrepentían y volvían en ese círculo vicioso, se arrepentían, clamaban a Dios, caían, eran esclavizados o caían en cautiverio, morían a espada, volvían clamaban a Dios, Dios los volvía a perdonar y hay muchos cristianos hoy en día igual, ¿verdad? Hay muchos cristianos que regresan, van al mundo, pecan, vuelven a venir arrepentidos. Yo he visto hermanos, ¿verdad?, que han tomado ese tipo de conductas. Y yo digo, y yo me he preguntado, wow, para mí, pues, para Liz Contreras, ¿será que no hubo un verdadero arrepentimiento? Tengo una hermana que siempre me dice, no entendió el evangelio, Ale, eso es, que no lo entendió. Realmente lo obedeció, pero no lo obedeció sin entenderlo. Y sí, pues, creo que es el primer paso de fe que tenemos que dar nosotros y es de verdad, pues, arrepentirnos, porque eso teniendo plena conciencia que la maldad es lo que nos separa de Dios, pues, que el pecado es lo que nos separa de Dios. Cuando estamos bien claros con respecto a que el pecado nos separa de Dios, ¿verdad? Es donde nosotros podemos de corazón decir, realmente estoy arrepentida y yo quiero estar cerca del Señor y obedecer ese maravilloso evangelio, pero teniendo plena conciencia de lo que es esa parte primera que es el arrepentimiento. Y que de verdad yo me sorprendo con muchos hermanos que han obedecido, pero llevan la vida que llevan es la misma, solamente fue que se bautizaron, pero veo que llevan esa misma vida como la llevaban antes, pues. Entonces, es donde yo siempre he dicho, pues, realmente no hubo un verdadero arrepentimiento.
Y bueno, tendrán su tiempo. Yo siempre digo, pues, tendrán su tiempo con el Señor en que tendrán que rendir cuentas. Vendrá la disciplina, no sé qué hará el Señor, pero creo que es del Evangelio el paso de suma importancia que debemos nosotros tomar desde el corazón, teniendo plena conciencia de lo que el pecado es para nosotros y que nos separa, nos separa totalmente de Dios. Pues. Muchas gracias. Sí. Hermana, tiene razón, esto ha pasado, pasa y sin duda seguirá pasando, hermana, porque aquí incurren muchas cosas, hermana, que nosotros no podemos ver porque no vemos el corazón de la persona. O sea, nosotros enseñamos el consejo de Dios y la persona dice sí, pero nosotros no podemos ver en ese momento, no es cierto, estás mintiendo, no es cierto, no estás creyendo. O sea, nosotros, hermana, nos damos cuenta después, como usted estaba mencionándolo, cuando ya pasa el tiempo, vemos que no hay mejora, no hay cambio en sus vidas, entonces, hermana, nos damos cuenta, pero esto, hermana, pues realmente es parte de las decisiones de la misma persona, que la persona no fue sincera. Y entonces, pues nos vamos a encontrar con ese tipo de personas. Ahora, ya una vez que nos encontramos con ese tipo de personas, lo único que tenemos es que hablar con ellos, hacerles ver su error, su falta y hacerles saber que Dios les ama y que Dios no acepta una vida de esa forma. Y orar por ellos, hermana, porque no nos queda otra cosa. No sé si hay algún otro hermano o hermana que quiera mencionar algo. Amén. Querido hermanito, muchas gracias por este estudio tan importante. Decirle, hermano, que la definición del arrepentimiento es dejar de hacer lo malo para aprender a hacer el bien. Claro. Es un cambio de voluntad que resulta en un cambio de vida. El arrepentimiento, Sí, hermano. el arrepentimiento, hermanos míos, es esencial, es importante para la salvación, como lo dice el apóstol Pedro en Hechos 3:19, que el arrepentimiento es esencial para que Dios borre nuestros pecados. Porque el texto lo dice bien claro y lo confirma el texto en 3:19, cuando Pedro decía, arrepentidos y convertidos, para que vuestros pecados sean perdonados y vengan de la presencia del Señor tiempos de paz. Entonces, Sí. esto es muy importante, es algo esencial que una persona para acercarse a Dios tiene que tener un corazón arrepentido, un corazón contrito y humillado y arrepentido, para que pueda seguir el camino del Señor y pueda ver que Dios cómo le va a dar un cambio de vida. Y esto Hermano, es, hermano, léeme por favor Lucas capítulo 13 del 1 al 5. amén. Lucas capítulo 13. Del 1 al 5. Dice la palabra de Dios, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿penséis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo
no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Gracias. ¿Cómo maneja el Señor allí el arrepentimiento? ¿Cómo lo pone? Lo pone como esencial para la salvación. Aquí encontramos nosotros que el Señor se encontró con estas gentes y al parecer no estaban conscientes o no querían tomar conciencia de su pecado, citando ellos pecados pasados, que desde luego pues sí eran pecadores, pero el problema era que ellos se sentían menos pecadores y el Señor les dice, ¿piensan ustedes que son mejores? Pues sí, era lo que pensaban. Y el Señor ahí les corta el paso diciéndoles, si ustedes no se arrepienten, ustedes van a perecer igual que ellos. Entonces, sin arrepentimiento no hay salvación. Qué importante es el arrepentimiento. Y cuando mencionábamos el propósito de la venida del Señor Jesús, según Mateo capítulo 1, Él venía a salvar al mundo. ¿Cuál es el medio que el Señor eligió? La predicación del Evangelio. Y de ahí, hermanos, que vemos que el Señor predicaba, hermanos, predicaba del día a la noche por llevar el Evangelio a los perdidos. ¿Alguien que quiera mencionar algo, hermanos? Sí, hermano, yo Sí. quisiera hacer una acotación ahí porque es bien importante, hermano, sobre la cuestión del arrepentimiento. Y por ejemplo, esta parte es vital porque depende mucho la claridad que tengan, la actitud de la persona y cuánto logran obtener de esa palabra. Una de las cosas que yo puedo ver es que siempre van a existir aquellas personas, recuerde que siempre van a estar los mismos burladores que habla Pedro. Sí. Ellos van a estar, entonces nosotros tenemos que, o sea, la conciencia y el conocimiento tiene que ser un grado que si no, ahorita no se arrepienten o no doblan las rodillas en este momento, hoy, al final Jesucristo, Él tiene toda la autoridad. Él tiene toda la Amén. autoridad y entonces nosotros tenemos que esa parte como que es el costo, pues que ser un seguidor o un discípulo de Jesucristo. Como que tiene que tener una conciencia bien clara, por ejemplo, sobre eso, porque van a existir incluso de su propia familia. Ya te volviste aleluya, ya te dijiste eso, ya muy joven. ¿Cuántas cosas no tenemos que nosotros hacer para para esta parte? Sabemos que Dios trabaja en el corazón de cada persona, pero Satanás está también trabajando a la par, ¿verdad? Él tiene sus artimañas y utiliza incluso la persona que más quieren, pues su madre, la tía que más quiere. Entonces, todo eso tenemos que prevenirlo a una persona para hacer este paso. Que Dios le bendiga, hermano. Gracias, hermano. ¿Alguien más, hermanos, que quiera aportar algo? Yo quisiera mencionar, bueno, Pío, que el arrepentimiento no es, es difícil de medir desde el punto de vista de uno mirando a los demás, ¿no? Porque no sabe el corazón de la persona. Pero el arrepentimiento no es una garantía de que uno no va a pecar. Porque si decimos que no pecamos, somos mentirosos y le hacemos a Dios mentiroso. El hombre arrepentido no deja de pecar completamente. La diferencia grande, según Primera de Juan, es que no practica el pecado, ¿verdad? O sea, el corazón de él está como el corazón de Pablo en Romanos 7, está batallando. El cuerpo quiere algo y el espíritu dice otra cosa. Y lo que no quiere hace y lo que quiere no hace. Entonces, la persona que no se ha arrepentido correctamente no va a volver, hermano. No va a volver. Por eso la palabra dice allá en Primera de Juan capítulo 2 que no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros no se hubieran ido, ¿verdad? Y sin embargo se identificaron como miembros de la iglesia, pero no se habían arrepentido en realidad.
Entonces el arrepentimiento es una actitud, como estaba diciendo el hermano Iván, donde queremos no pecar, o sea, nos molesta, nos duele pecar y sabemos que está mal y nos arrepentimos otra vez. Pero no estamos nada más en un constante entra y sale, sino estamos en una serie de pequeños fracasos para tener la gracia de Dios y conseguir el perdón de los pecados, porque nos tenemos que arrepentir de los pecados que cometemos. Entonces es una actitud que tiene que ver también con el conocimiento. El conocimiento, dice, o sea, tiene que ver con la dureza o la blandura, si quiere llamarlo, del corazón. El corazón duro, ese no se arrepiente por nada del mundo. Y lo puede engañar a usted, puede decir, estoy arrepentido, bautíceme, y entra así a secretas para destruir la iglesia, en realidad. Pero el verdadero arrepentido, pues no es que no hace nada malo nunca más, sino que trata de no hacer lo malo, porque es su intención. Dios juzga la intención del corazón. No sé si voy bien o mal. ¿Está bien, hermano? Yo me quedo. Bueno, hermanos, pues hasta ahí llegamos. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. No sé quién tenga a su cargo cerrar el culto, la clase. No sé si alguien más quiere decir algo. Hermano Víctor o hermano Joel, he estado muy calladito, Joel. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Estoy escuchando, estoy aprendiendo. Este, Hechos capítulo 3. Vamos a buscar un momentico Hechos capítulo 3 para hacer algo. Hechos 3. Es lo que dice Hechos capítulo 3. Hay dos palabras que yo siempre he manejado. ¿Ok? Y Dios hace dos invitaciones muy claras en la Biblia, ¿no? Hechos 3, vamos a ver aquí. Vamos a leer del 17 y habla exactamente igual acerca del segundo discurso de Pedro. Y dice el 17 más: ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su pueblo había de padecer. Mira lo que dice el 19. Así que arrepentíos y convertidos para que sean vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando se le acercaban a Juan el Bautista, Juan el Bautista lo veía, le decía: haced frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? La Biblia nos invita a nosotros a hacer dos cosas. La primera, a arrepentirnos, tomando la palabra del hermano Iván y la hermana Alice, pero también la Biblia a nosotros nos invita a convertirnos, arrepentidos y convertidos. Una cosa es que yo esté arrepentido de algo, y sí, no hay problema, yo puedo estar arrepentido de algo, puedo sentir el perdón de Dios. Pero la conversión es un proceso que me va a llevar a mí toda una vida, toda una estructura. Recuerden que en la parábola del sembrador hay cuatro tipos de terreno, ¿no? Está el que fue sembrado en caminos, el que fue sembrado en pedregal, el que fue sembrado entre espinos, y a todos se les entregó la palabra de Dios, pero no en todos fructificó la palabra de Dios, solo el que cayó en tierra buena. A veces sí, hay hermanos que llegan, se bautizan, chévere, pero el mundo los arrastra porque la palabra de Dios hace las cosas que están fuera hacen cosas más fuertes en ellos que la misma palabra. ¿Por qué? Porque le han prestado, quizás no lo han tomado con la seriedad, no puedo jugar un hermano, pero en su momento hay uno que dijeron que fue sembrado en pedregales, la recibió con gozo, ¿no? Por la emoción, ¿no? Se arrepintió, pero después se fue a trabajar, no se olvidó. Pero, ¿qué traigo esta colación? Hay una pregunta que uno se puede hacer.
uno le puede estar hablando con una persona, mira, Dios te invita a que te arrepientas. La pregunta es, ¿arrepentirme de qué? Vamos a leer Malaquías y nos daremos cuenta las preguntas que Dios hace y las respuestas que hacen los sacerdotes. Mira, ustedes me han robado. ¿En qué? ¿En qué te he robado yo? Mira, ustedes no me han amado. Ay, no, y yo sí te amo. O sea, la persona que no entiende, que no comprende el estatus en el que está, no va a entender nunca qué implica realmente arrepentirse. ¿Y arrepentirme de qué? Arrepentirme por qué. ¿Por qué? Arrepentirme para qué. ¿Ok? Luego de que yo me arrepienta, ahí sí está lo que dice Pedro, lo que le dijeron a Pedro. Ajá, ¿y ahora qué hago? Entonces, arrepentirme, ¿por qué debo arrepentirme? ¿Para qué debo arrepentirme? ¿Ok? ¿De qué debo arrepentirme? ¿Ok? Y eso es para las personas que no conocen a Cristo, pero para nosotros la invitación es, mira, arrepiéntate, pero conviértate. Y busquen en una concordancia, usted mete en la palabra convertirse o convertidos o convierte, y usted se van a dar cuenta que es un mandamiento en nosotros. Y lo dice aquí, se lo dijo, bueno, para nosotros, aquí Pedro se lo está diciendo a todas las personas, al segundo lote de personas que están escuchando el Evangelio. Mire, arrepiéntanse y conviértanse. Dice aquí Hechos 3:19. Dice que arrepiéntanse y convertidos. ¿Y cuál es el objetivo de que tú te arrepientas y de que tú te conviertas? El objetivo es, primero, sean borrados vuestros pecados. Segundo, vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y segundo, Él envíe a Jesucristo, que fue antes anunciado. Miren la virtud que hay en arrepentirnos, pero en convertirnos. Que aquí está hablando, sin temor, un hombre que por temor negó a Cristo delante de un pequeño grupo de personas. Mira tu palabra, si tú eres de ellos, tú eres Galileo, tu palabra. No, no, y cantó el gallo, Cristo lo miró. Y ahorita está hablando a un mundo de gente sin temor, sin miedo. ¿Por qué? Porque su corazón, contrito, humillado, se postró delante de Dios, se dejó trabajar por él, permitió que el Espíritu Santo fuera luz para él y para muchos otros, y aprendió lo que significa convertirse a Cristo Jesús. Era el comentario, hermanos. Disculpe si fue muy largo, ¿no? Gracias, hermano. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, hermano, vamos a una porción más. El arrepentimiento es necesario, hermanos. Es necesario para que el hombre que está muerto en sus pecados, que vive en sus pecados, reciba vida de parte del Señor, de parte de Dios. Como lo dice ahí la Escritura, en Hechos, ¿no? 3:19 y Hechos 11:18. Porque es un mandamiento que Dios ha dado, que dice en Hechos capítulo 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces es un mandamiento que Dios ha dado para que todos, nadie en ninguna parte del mundo puede recibir, hermanos, la aprobación de Dios sin haberse arrepentido. ¿Quién lo conoce? Entre la persona y Dios solamente lo conoce. Por eso que después tiene que mostrar frutos, frutos de arrepentimiento. No como Judas, que él no se arrepintió, él tuvo remordimientos, pero Pedro sí se arrepintió. Pedro sí se arrepintió verdaderamente y lloró amargamente por haber llegado al Señor. Entonces, esto es, hermanitos míos, que el arrepentimiento es esencial, muy importante para buscar la salvación y seguir en este camino del Señor. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Ya llegó tu hermanito Richard, hermano. Víctor. Vamos a tener que comenzar otra vez a dar la lección, hermano Pío. Otra vez. Es que apenas acaba de llegar Richard, llegó una hora tarde. Ajá. Ya nos estamos despidiendo, hermano Richard. Lo siento, hermano. Sí,
Ya habrá otra, Para la ya siguiente. habrá otra. Sí, hermano, sí, Dios mediante, sí. Lo único El que le lunes. vamos a pedir es que se arrepienta de haber llegado tarde. Ahí ya aprendimos la lección ahí. Amén. No, pues llega la oración final. Definitivamente el arrepentimiento es esencial, es producto del remordimiento correcto. Producto correcto, porque como está diciendo aquí, Judas le tuvo remordimiento y se suicidó. No decidió cambiar, tomó la decisión de convertirse. Entonces, arrepentirse es tomar la decisión de corazón de hacer algo, ¿verdad? Y esa conversión es esa. El ejemplo también en Mateo 25, ¿verdad? Que tenía 2 hijos y a uno le dijo, vaya a arreglarse, trabajar la tierra, y dijo que sí, pero no fue, y el otro dijo que no, pero arrepentido sí fue. Entonces, la solución, o sea, el resultado del arrepentimiento es la conversión, ¿verdad? El bautismo, la obediencia, etc. La perseverancia. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces se queda con nosotros, hermano Richard, para darnos la última oración, por favor. Amén. Aprovechando. Y Pero nos bien despedimos. hermanito. Amén, hermanos. Ok. Oremos entonces. Mi amado Dios,